En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a La Tarde con Cristina. En el programa de hoy vamos a hablar con muchísimas personas. Estaremos hablando con Laura Davara, que la conoceréis ahora a lo largo del programa. Es abogada y experta en inteligencia artificial y en tecnología. Vamos a hablar con ella de los peligros y los beneficios que supone el uso de Internet. Hablaremos también con Alicia Ávila sobre salud y con Soraya Domínguez sobre talento y cambio, como todos los lunes. Además estaremos hablando también, porque desde la Concejalía de Juventud este jueves va a haber un skate park en el Centro Joven, y también hablaremos de altas capacidades de la mano de Javi Lobo. Todo esto en el programa de hoy. Comenzamos. Pues vamos a continuar con el programa de hoy. Vamos a hablar ahora de inteligencia artificial, de tecnología, de esos aparatos y de ese Google que utilizamos todos en nuestro día a día. Vamos a tener una sección nueva en la que vamos a hablar un poco de todo esto, de lo que es la identidad y de todos los peligros que a lo mejor puede acarrear el utilizar este tipo de tecnología. Para eso estamos con una abogada y experta en tecnología, estás especializada en ello, Laura Davara. Muy buenas tardes y bienvenida a La Tarde con Cristina. Buenas tardes, Cristina, muchísimas gracias, un placer. Vamos a tener estos pequeños espacios cada semana para hablar de todo lo que involucra la tecnología, porque es verdad que con todos en estos años ha habido un boom de la tecnología. Son muchísimas las personas, todas yo creo, hay pocas que no la utilicen, niños, jóvenes, mayores, y es verdad que todavía hay muchísimos desafíos y muchísimas cosas que no conocemos, muchos peligros a los que nos enfrentamos, y queremos ir un poco dando esa visibilidad en el programa, pues para que todas las personas que nos estén viendo, a lo mejor hay algunos que utilizan más la tecnología, otros menos, pero sí que tenemos que tener nociones básicas de lo que implica y de cuáles son los peligros, esa identidad que tenemos como personas online. Pero quiero empezar hablando primero, antes de meternos en el tema y hablar cada semana un poquito de todo, en quién eres y cómo empiezas a interesarte tanto por la abogacía, por luego esa especialización en lo que es este tema del que vamos a hablar. Bueno, pues mira, no puedo responder a esta pregunta sin citar a mi padre, es imposible, ¿no? Porque, bueno, mi padre fue uno de los redactores de la Ley de Protección de Datos, no de la que tenemos actualmente, sino la anterior, y bueno, yo lo he vivido siempre desde casa, ¿no? O sea, él estudió primero Ingeniería de Minas, luego Derecho por la UNED y combinó esas dos, ¿no? Viendo que efectivamente al final la tecnología podía tener una implicación importante, ¿no? Al final en los derechos de la persona, ¿no? Y de hecho protección de datos, hay mucha gente que me dice, pues es muy moderno, ¿no? Y yo digo, oye, es de la Constitución es de 1978, ¿no? Que ya hace un rato, ¿no? Diría yo que tenemos una Constitución, ¿no? Reciente, de alguna manera. Entonces, bueno, pues yo fui estudiando, ¿no? Yo siempre tenía como ahí la referencia que mi padre hacía cosas muy chulas, daba formación, contaba cosas de tecnología que era de cómo mola, ¿no? O sea, pues hubo un cliente que le pagó con un móvil, ¿no? Le dijo, mira, yo no tengo dinero, pero... Y entonces aquello fue el zapatófono, o sea, era un móvil que tenía una caja, ¿sabes? Y eso llegó a mi casa y yo decía, pero eso, o sea, pesaba un montón, ¿no? Y era como, qué guay, ¿no? Y entonces, pues yo fui estudiando y en segundo de bachiller tenía muy claro que era de letras, eso sí, y dudé si estudiar periodismo, magisterio o derecho. Entonces, al final me decanté por derecho y a día de hoy, al final la trayectoria y bueno, un poco como esa vocación y ese interés por el derecho digital, ¿no? Me ha llevado a dedicarme en parte pues a escribir mucho, ¿no? A esa parte de periodismo y tal, a comunicar, a divulgar. Doy muchísima formación, doy muchas clases y evidentemente soy abogada. Entonces he combinado como esas tres, ¿no? Entonces de ahí vendría, ese sería un poco el origen. Es cierto que tu padre creó ese primer bufete de abogados en el que se trataba la abogacía digital, pero ¿cómo ha cambiado el paradigma en su tiempo y en el tuyo? Porque es verdad que han pasado 40 años, lo has comentado, y es cierto que esto avanza a una velocidad de crucero
Han cambiado muchísimas cosas. No sé si ves esas diferencias, porque has dicho que has crecido con esos primeros teléfonos, esas primeras aproximaciones a las redes, pero es verdad que ha cambiado todo mucho. Ha cambiado muchísimo. O sea, al final, pues al principio mi padre tenía clientes, vamos a decir, muy grandes, ¿no? En el sentido de multinacionales, que eran las únicas que se preocupaban un poco o eran como más conscientes de ese impacto que podía haber, ¿no? Y ahora mismo es que hasta la panadería de la esquina tiene un cartel de videovigilancia, ¿no? Que eso también es protección de datos, y dices, es que esto ya no va de grandes corporaciones, ¿no? Va de todos, ¿no? Al final nos preocupamos mucho por el tema de menores y tal, porque dices, cuando escucho, los menores no tienen privacidad, digo, no es que no tengan privacidad, es que no son conscientes, ¿no? Pero muchas veces no son conscientes ni los padres ni los menores, ¿no? Entonces, pues hace años mi padre sí que trabajaba mucho con coles, ¿vale? Y yo ahora pero trabajaba con coles como clientes, ¿no? Para redactarles las cláusulas, las políticas de privacidad, todos estos temas que nosotros en el despacho seguimos haciendo, porque es obligatorio, porque hay que hacerlo, pero yo a día de hoy pues me centro más en una parte divulgativa, ¿no? Pues de hablar con los menores tú a tú, o con los profesores o con los padres, a decirle, oye, mira, la inteligencia artificial está aquí, pero ¿para qué? ¿Con qué riesgos? ¿No? Me gusta mucho la vía de la ética de la inteligencia artificial, que en mi opinión es el kit de la cuestión, ¿sabes? No tanto cómo nos puede ayudar Copilot o quien sea, sino verdaderamente los valores que hay detrás y todo lo que implica, ¿no? Entonces ha habido un cambio brutal. O sea, gracias a Dios mi padre sigue vivo a día de hoy, sigue trabajando en el sentido de haciendo lo que quiere, ¿no? O sea, yo digo que está jubilado como quiere, ¿no? Porque él sigue investigando, pero ya no está en el día a día del despacho redactando cláusulas, ya ahí no. Entonces también que él te pueda contar, ¿no? Y poder compartir esa visión, pues aporta un montón, o sea, un montón, porque él ha vivido todo el cambio, ¿no? Toda esa evolución. Estudiaste para ser abogada, tienes esa otra parte de formación, de divulgación de todo lo que implica pues la inteligencia artificial, todo esto que a lo mejor hay muchos que estamos hablando de inteligencia artificial y aún no sabemos exactamente lo que es, lo hablaremos en próximos programas. Has escrito también 2 libros. ¿Cómo ha sido tu carrera desde que sales de la carrera mismamente, cuando ya haces esas primeras prácticas en un despacho de abogados? ¿Cómo has ido gestionando todo esto para saber que quieres dar formación, que quieres divulgar en colegios todo lo que has aprendido al final? Pues mira, yo creo que la vena un poco esa de divulgar la he tenido siempre, ¿no? Ya te dije que en segundo de bachiller como que tenía yo ahí ese punto, ¿no? De pequeña pues escribía ahí mini cuentos, pero en plan mal, ¿no? Porque no sabías, pero que siempre me ha gustado mucho escribir, ¿no? Y yo creo que el punto de inflexión fue al hacer la tesis, ¿no? Porque yo dudé mucho, ¿no? De temas, sabía que quería de derecho digital, pero dentro de derecho digital hay 1000 temas, ¿no? Y entonces de repente dije redes sociales, ¿no? Y entonces como lo hice en la misma universidad que estudié, ahí la única persona por aquel entonces que te podría dirigir la tesis en esa temática era mi padre. Entonces mi padre me decía, Laura, de redes sociales hay muy poco, ¿sabes? Y yo decía, pero es que me encanta el tema, o sea, era la época en la que empezaba a estar Twenty, o sea, empezaba a estar Facebook, pero empezaba, ¿no? Y entonces... Sí, que hablamos a lo mejor de 2010... Hablamos de 2006, 2007, 2008, sí, o sea, hace mucho, cuando yo decidí el tema, ¿vale? O sea, yo al final defendí la tesis en 2015 porque hice la tesis mientras trabajaba, entonces y quería tener un poco de vida personal, entonces al final una tesis requiere mucho esfuerzo, ¿no? Pero recuerdo, o sea, disfrutar mucho, descubrir muchísimas cosas que a día de hoy sigo contando, ¿no? Y sigo contando cosas que, pues eso, que descubrí hace 10 años, 15, entonces, bueno, pues a raíz de ahí sí que a mí el tema menores me ha gustado mucho siempre, personalmente me gustan mucho los niños, tal, y entonces yo decía, oye, en esto hay que ayudar, ¿no? O sea, hay que ayudar porque no nacen sabiendo, o sea, lo de nativos digitales es un término un poquito confuso, o sea, entiendo el concepto, pero creo que a veces nos puede llevar a un poquito de confusión de, nacen sabiendo. No nacen sabiendo, ¿no? Entonces, pues fruto de ver ese no nacen sabiendo con mis sobrinos, o sea, de todo, ¿no? O sea, al final, yo siempre lo cuento, mi sobrina con 6-7 años me dijo, tía, ¿tú te dedicas a decir en los coles que lo que pasa en Insta? Y dije, bueno, no es un mal resumen, o sea, hago más cosas, pero para una niña de 7 años está muy bien, ¿no? Y entonces le dije, sí. Me dice, ¿a ti Insta te gusta? Claro, a mí Insta, o sea, yo tengo Insta, me parece que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿vale? Para una niña de 7 años, obviamente le dije, me encanta, me gusta mucho, ¿no? Pero ¿por qué me lo preguntas? No, porque han venido a darnos una charla al cole y nos han dicho que en Insta solo hay gente mala y que dejemos Insta.
Claro, mi sobrina con 7 años no tenía Insta, pero varios amigos suyos sí, ¿no? Y entonces le digo, ¿y tú qué has pensado? Y me dice, tía, es que si no estás en Insta no eres nadie. Entonces dije, vale, no, yo no creo que si no estás en Insta no seas nadie, pero verdaderamente es un punto, es esa frase, le dije, vale, vea, yo estoy en Insta, entonces soy alguien, ¿no? Vamos a decir así, entonces vamos a hablar ahora de privacidad, de que en Insta hay gente buena y mala, de lo que publicar y no publicar, pero verdaderamente tenemos que asumir, ¿no? De algún modo que está muy presente en sus vidas, yo no creo que sea sus vidas, ¿no? Que lo escucho mucho, Instagram es su vida, no lo creo, TikTok, pero sí que está muy presente, ¿no? Entonces, pues he visto mucho esa necesidad y ese decir, oye, es que hay que hablar con ellos, ¿no? O sea, desde luego. Además, lo has comentado, 2006-2007 es cuando todo el mundo que nos esté viendo sabrá Facebook, por ejemplo, que es como la red social más antigua y más conocida, la única que había en ese momento, pero es que desde 2006 hasta ahora hay un montón de redes sociales, Instagram, TikTok. Es verdad que el paradigma ha cambiado de una manera muy grande y es verdad que hay que saber cómo utilizar esas redes sociales, porque es verdad que hay bueno, pero también hay malo. Vamos a hablar de esto largo y tendido en otros programas, pero sí que me gustaría hacer mención especial a los 2 libros que tienes antes de terminar y no quedarnos sin tiempo, porque es verdad que has abarcado muchísimo y lo demuestran también estos 2 libros. Pues mira, realmente los 2 libros son muy diferentes, pero están totalmente relacionados, ¿vale? El libro, vamos a decir, más gordo, ¿no? más grande, está pensado para los adultos, o sea, no es un libro ni siquiera para adolescentes. De hecho, el propio título, ¿no? Claves para padres y educadores, o sea, está enfocado a familias y a todos los que tengamos, vamos a decir, menores cerca, ¿no? O sea, a abuelos, a tíos, a profes, a psicólogos, a orientadores, a todo ese perfil, ¿no? Es verdad que me dices, abarco mucho, yo creo que quizás el nombre no sea lo ideal porque se llama Redes Sociales, ¿no? El libro definitivo sobre redes sociales, y habla de mucho más, tiene una parte de inteligencia artificial muy importante, tiene una parte de pornografía, ¿no? Pero bueno, es cierto que como ya va por la 2ª edición, pues el título no se podía cambiar, entonces ya está, ¿no? Pero trato tanto la parte peor, ¿vale? La más difícil, la de como padre o como profesor dices, paso de tecnología, ¿no? Y se lo voy a prohibir y tal, porque cuento ejemplos reales de cosas tremendamente graves, ¿no? Y luego también trato el lado positivo, ¿no? El decir, oye, es una herramienta, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, a mí me gusta mucho conducir, el coche te puede llevar, ¿no? De un sitio a otro, vacaciones, trabajo, fenomenal, y si lo utilizas mal, pues puedes tener un accidente, puedes causar un accidente a otro, o sea, y al final es el mismo coche, o sea, no es una cuestión, ¿no? Entonces, bueno, sí que ese libro está pensado, pues es un poquito para los más mayores, ¿no? Y el cuento son 4 cuentos cortos, ¿no? Se llama El móvil que todo lo sabía, porque de alguna manera parece que los niños piensan que el móvil todo lo sabe, ¿no? Y es verdad que el subtítulo de Cuentos para familias en la era digital está pensado para leer en familia, ¿vale? O sea, al final es cierto que está orientado a niños de 6 a 9 años. Son 4 cuentos con enseñanzas súper diferentes, ¿vale? O sea, una pues es un móvil en el que se utiliza inteligencia artificial y que sustituye todo, incluido los abrazos, la tarta de chocolate de la abuela, tal, entonces te puedes imaginar que al principio parece la bomba y dices, ¡guau!, cómo mola tal, y luego pues la moraleja es un poco otra, ¿no? Luego hay otro que a través de un truco de magia pues se cuentan los secretos de la tecnología, ¿no? Se explica qué es privacidad en lenguaje absolutamente infantil, con dibujos y tal, pero yo verdaderamente he creado estos cuentos para hablar mucho antes de la llegada del primer móvil, mucho antes, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, tú enseñas a tus hijos o a tus sobrinos tal a cruzar en verde desde pequeños, ¿no? Tú vas tal y le dices en verde y esperamos tal y le llevas de la mano, ¿eh? Y no es porque le vayas a dejar solo con 2, 3, 4 años, es porque le enseñas desde pequeño para que cuando le dejes solo sepa que se cruza en verde o que hay que mirar o lo que sea, ¿no? Pues esto es igual, enseña desde el principio, no es le voy a dar un móvil con 6 años, no es eso, es hablar de todos estos temas desde el principio. Desde luego, pues Laura, si te parece vamos a dejarlo aquí, vamos a esperar ya la próxima semana, que sí que vamos a meternos ya de lleno en lo que es la identidad digital y todo lo que conlleva, porque es verdad que hay muchos que aún a lo mejor quizás tienen dudas, no que no se sepa lo que es cuando te expones a internet, pero sí a lo mejor no sabes todo lo que conlleva. Entonces vamos a dejarlo ya para la siguiente semana, hablaremos de esa identidad digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde con Cristina. Y vamos a ir hablando un poco de todo esto para que nuestros espectadores sepan al detalle pues todo a lo que se enfrentan cuando se meten en internet. Fenomenal. Muchísimas gracias. A ti.
Pues vamos a abrir ya nuestra sección de salud de hoy lunes y vamos a hablar ya con Alicia Ávila, que ya está preparada aquí con nosotros en el plató. Muy buenas tardes y bienvenida a La Tarde con Cristina. Buenas tardes, muchas gracias. La última vez que estuvimos hablando de la obesidad y surgió por ahí el tema de la diabetes. Me gustaría profundizar un poco en lo que es la diabetes, los diferentes tipos que hay, esos tratamientos que hay para la diabetes y cómo podemos determinar que nuestro hijo, por ejemplo, está sufriendo diabetes. Cuéntanos. Bueno, pues la diabetes es una enfermedad, podemos diferenciarla en dos tipos. Se produce principalmente porque no somos capaces de que la glucosa que ingerimos no somos capaces de llevarla a nuestros tejidos, y es porque hay una falta de una sustancia que se llama insulina. ¿Vale? La insulina se crea en nuestro páncreas y entonces puede haber dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 normalmente se produce en edades jóvenes, en niños y adolescentes, aunque se puede dar incluso en menores de 40 años, y normalmente tiene el origen es autoinmune, es decir, que nuestro organismo lo que hace es destruir unas células que son las que segregan la insulina en nuestro organismo, en el páncreas, y lo que hace es que no tenemos insulina. Entonces, en este caso, por ejemplo, la clínica es súper sugestiva, es decir, un niño que de repente empieza con mucha sed, a orinar mucho, un niño que, por ejemplo, los niños muy chiquititos que ya tienen el control de los esfínteres, que ya han dejado los pañales, de repente que empiezan a orinarse en la cama, que tienen mucha hambre, que es mucha fatiga, que no paran de beber, o sea, es que es continuamente quiero beber, pues entonces en esos casos hay que sospechar que pueden tener una diabetes. Y luego está la diabetes tipo 2, que es normalmente la que aparece en edad adulta, por encima de los 40 años, y es porque nuestras reservas del páncreas ya, no tenemos mucha insulina, y entonces pues ya empieza a subir la glucosa en sangre. También por una resistencia que puede tener los tejidos a la acción de la insulina, y eso es muy típico de la obesidad, por ejemplo. Y también porque absorbemos mucha glucosa a nivel intestinal, o porque nuestro riñón no funciona bien y entonces también hace que se acumule más azúcar en nuestro organismo. En niños, lo acabas de comentar, estar pendientes pues de esos síntomas, ¿no?, que pueden hacer que nos estén diciendo que nuestro hijo tiene una diabetes, pero ¿cuáles son esos síntomas en una edad más adulta? Porque es verdad que hay muchísimos escenarios, por ejemplo, el ser obeso puede determinar que en un futuro puedas tener una diabetes, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros que lo estamos desarrollando? Porque es cierto que pensamos que puede ser durante la edad más joven, y cuando ya cumplimos una determinada edad no nos va a pasar a nosotros. Pues la verdad es que la diabetes es la que engaña a todo el mundo, es decir, muchas veces la gente no tiene síntomas hasta que llega un momento que empieza a tener síntomas porque o el riñón falla o tenemos un evento cardiovascular, es decir, un infarto, una angina de pecho, un ictus también. Entonces, es la gran silente, es la enfermedad silente, o sea, no tengo síntomas hasta que empezamos con síntomas, problemas de riñón, por ejemplo, una nefropatía diabética, problemas de vista, porque el azúcar afecta a nuestra vista, entonces empezamos a perder visión y dice, ¿qué está pasando en nuestro organismo? Muchas veces el tema de la obesidad, empezamos a coger mucho peso y entonces ahí, pero es la gran silente, muchas veces no da síntomas. Hay gente que, por ejemplo, una neuropatía diabética, el azúcar llega a nuestros nervios, por ejemplo, las piernas y de los dedos, y no sentimos, no tenemos sensibilidad sobre todo en dedos de piernas, de pies y de manos. Entonces, claro, eso ya es cuando una diabetes ya está muy avanzada, que a lo mejor llevan entre 5 y 10 años con niveles de azúcar en sangre muy altos. ¿Es mucho el porcentaje de diabéticos que hay en España? Pues se estima que alrededor de 3 millones de personas son diabéticos, es un número muy alto, sí. Muy alto. De hecho, hay algunos estudios que somos el segundo país europeo con más diabetes, o sea que hay que diagnosticarla. Y sobre todo ver los factores de riesgo como obesidad, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, embarazadas que han tenido diabetes gestacional, que bueno, en las embarazadas, como hacemos muchísimos controles, pues las pacientes que tienen diabetes gestacional tienen más frecuencia ser diabéticas cuando llegan a edad, pues eso, a partir de los 60, 50, 60 años pueden ser diabéticas. Por ejemplo, pacientes con antecedentes familiares, ojito, no, es que mi padre era diabético, pero era diabético de los mayores. No, ojito, porque además estos diabéticos, como digo yo, que son los ancianos, antes la alimentación era mucho más correcta de que la que estamos haciendo ahora, entonces esos diabéticos y no vivían con tanto estrés como vivimos actualmente, porque el estrés también sube el azúcar, entonces es importante que, ojito, si tú tienes un familiar diabético, vete al médico y de vez en cuando hacer una analítica, porque es muy fácil de diagnosticar.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de tratamientos y de hábitos que podemos tener cuando ya estamos diagnosticados de diabetes, porque supongo que también variarán en función de si es tipo 1, si es tipo 2, si va con otra enfermedad, a lo mejor la obesidad te ha provocado una diabetes y los tratamientos son diferentes, así tienes una simple diabetes. Efectivamente, a ver, el tratamiento se elige en función un poco del tipo de paciente. El tipo de paciente y lo que elija el paciente también, y bueno, en otras determinadas ocasiones no puede elegir el paciente y ya le ponemos nosotros el tratamiento que es necesario. Yo siempre digo que la diabetes es como un taburete de 3 patas. Es dieta, ejercicio y la medicación. Si yo en un taburete le quito una de las patas, el taburete se cae, ¿vale? Entonces es importante que entendamos que la diabetes hay que tratarlo desde los 3 puntos de vista. Entonces, número 1, dieta. Pues a ver, no, es que el diabético no puede comer azúcares. A ver, azúcares lo tiene un montón de alimentos, son hidratos de carbono, ¿vale? Tienen que comer una cantidad de hidratos de carbono a diario de unas cantidades determinadas, ¿vale? Entonces es que no podemos decir, no se puede comer azúcares, no. Hay que comer hidratos de carbono, claro que sí. Lo que no puedes hacer es decir, como soy diabético voy a tomarme 8 piezas de frutas porque es bueno. No, eso no puede ser porque son hidratos y los hidratos de carbono se transforman en azúcares en nuestro organismo. Entonces hay que intentar tener unas cantidades de azúcares necesarios a lo largo del día. Entonces normalmente utilizamos las raciones o la cantidad de hidratos que puedes comer, pero que todo el mundo tiene que comer hidratos. Los hidratos son frutas, verduras, pastas, arroces, básicamente eso, las patatas, por ejemplo, tubérculos, todo eso son hidratos de carbono. Todo el mundo tiene que tener una dieta equilibrada, pues un tanto por ciento, 60% de hidratos de carbono en la dieta diaria, un 30% de proteínas y un 10% de grasas. O sea, eso sería una dieta equilibrada. Y hay que combinar los alimentos, porque muchas veces hay formas de que el azúcar no se absorba tan rápidamente en nuestro organismo, que eso no lo sabemos. Yo, por ejemplo, si cojo hidratos de carbono o pasta, lo mezclo con carne y lo como todo a la vez, la absorción que hace de los hidratos de carbono lo hará de forma más lenta. No es lo mismo tomarse una fruta, yo que sé, una naranja, que me tomo la pieza el gajito de la naranja, que tomarme un zumo de naranja. Al tener fibra, la absorción del hidrato de carbono, del azúcar, se hace muchísimo más lenta y en nuestro organismo segrega insulina de una forma más adecuada. Ojito los ayunos prolongados. ¿Por qué pasan los ayunos prolongados? Cuando nosotros metemos hidrato de carbono, cuando hemos pasado un ayuno de yo que sé, 12 horas, de repente, claro, el páncreas segrega insulina y hace un pico enorme. No se trata de que nuestro organismo haga picos cada vez que comemos. Lo ideal es que mantengamos un nivel de azúcar más o menos estable en nuestro organismo. Es preferible comer 5 veces al día que comer 2 veces al día y una cantidad enorme, porque los picos son muy altos y el control de eso. Y aparte, por otra parte, estimulamos los sistemas de saciedad y de, uy, qué bien, que estoy comiendo, que a gusto estoy, entonces cada vez te va a pedir comer muchísimo más. Entonces es importante eso, las 5 comidas diarias, básico. La otra esfera sería el ejercicio. Ejercicio es básico, ¿vale? Sobre todo ejercicio aeróbico y de fuerza, hay que combinarlo. También dependiendo del tipo de paciente, vamos a decir, bueno, tú mejor que camines, yo que sé, 10 o 15 minutos al día, porque eso también hay que hacer un ejercicio para cada persona. Y por último están los tratamientos. ¿Qué tratamiento poner? Pues hay muchos, ¿vale? Hay tratamientos que son fármacos por vía oral y luego está la insulina, que es lo que nos pinchamos, ¿vale? Entonces, normalmente en la diabetes tipo 1, que es de características autoinmunes, en gente joven y en pacientes que ya con los fármacos vía oral no es posible controlar el azúcar, hay que poner la insulina. Actualmente hay muchos métodos de poner insulina, están las plumas y la verdad es que es súper fácil de inyectarse. También existen bombas de que, por ejemplo, en pacientes jóvenes que son pacientes desde muy pequeñitos, ahora se ponen unas bombas de insulina y el organismo, cada vez que vas comiendo azúcar, esa bomba va suministrando al organismo continuamente la insulina en función de las necesidades. La verdad que es maravilloso. Y para determinar si tienen el azúcar alta o baja, ahora hay unos sensores que en determinados pacientes están indicados, que llevan su sensor puesto aquí, lo hemos visto muchísima gente en la tele con un botecito blanco. Pues eso mide, lo que hace es medir el azúcar. Entonces nada, con un móvil pasan y ya ven la cantidad de azúcar que tienen, no tienen que pincharse continuamente en el dedo, como hemos visto un montón de personas que se pinchan en el dedo. Ahora con el móvil te pones el sensor una vez a la semana, pasas el móvil y te dicen la cantidad de azúcar que tienes, o sea que cada vez, poco a poco, la investigación hace que sea muchísimo más fácil tratar la diabetes.
Sí, que al final son muchas las técnicas que hay ahora, a lo mejor hace 20 años, ¿quién le diría a esas personas que a lo mejor tienen miedo a las agujas, que no se tienen que estar pinchando todo el día, sino que tienen ese sensor que les va a ir diciendo un poco cómo tienen que actuar y reduce esos pinchazos, no solo se limita a los pinchazos del tratamiento, por ejemplo? Efectivamente, es simplemente con los pinchazos del tratamiento cuando es necesario. Y luego antidiabéticos orales hay un montón, hay de diferente, bueno, hay varias familias de antidiabéticos orales y dependiendo un poco de la característica del paciente vamos a poner un fármaco u otro. Lo que no se puede hacer es decir, no, es que mi vecina toma esto y le sienta muy bien. No, hay que hacer un tratamiento integral porque utilizaremos, dependiendo del fármaco, si por ejemplo tiene problemas de riñón, si por ejemplo hay un paciente que el hígado no le funciona bien, hay fármacos que no podemos utilizar. Entonces, claro, nosotros ya el médico tiene que poner la pauta que sea necesario. Es importante siempre hacerse un buen control y sobre todo seguir las indicaciones. Estos diabéticos tipo 2 que empiezan normalmente con un fármaco porque tienen el azúcar un poquito alta, empezamos con por ejemplo la metformina, que es muy típico que es iniciar con él, y que de repente, claro, no hacen caso a las indicaciones del profesional de la dieta, el ejercicio. ¿Qué pasa? Al final un fármaco, tenemos que añadir un segundo, después un tercero y después ya no más opción. Nuestro páncreas ya no podemos exprimirle más para que cree más insulina y hay que poner la insulina de forma endógena, pincharse. Entonces es importante que empecemos a hacerlo bien, es decir, dieta, ejercicio y la medicación. Y de verdad que si llevamos una dieta equilibrada, o sea, muchas personas, por ejemplo, en el caso de la obesidad, si bajamos el índice de grasa, muchas veces los fármacos para la diabetes empezamos a utilizar menos y en algunos casos hasta incluso podemos llegar a quitarlos, siempre y cuando que nos hagan caso. Pero claro, lo normal es que no sea así y que cada vez vayamos añadiendo un fármaco, luego el otro y luego el tercero y ya a partir del tercero ya toca insulina. Ya al final es pues el final de algo a lo que se tenía que haber hecho caso no en un principio, pero no se ha podido por diferentes razones ya de la persona. Sí. Y se tiene que terminar con los pinchazos. No sé si quieres destacar algo más, Alicia, antes de marcharnos. Sobre todo las complicaciones, que hay que tener cuidado con el azúcar por lo que hemos hablado, problemas de riñón, problemas de vista. A ver, hay pacientes que tienen problemas de vista y se quedan ciegos por el tema del azúcar. Problemas, ojito, de las neuropatías diabéticas. Muchos pacientes, como no hacen caso, el azúcar al final en nuestros pies se altera el nervio y llega incluso a amputaciones. Muchos pacientes que tienen diabetes muy ya de mucho tiempo de evolución, que no han tenido un buen control, al final acaban en diálisis. Y la verdad es que, o sea, de tema de calidad de vida, estar enchufado a una máquina de diálisis, pues la verdad es que no es muy apetecible, o en trasplantes, ¿vale? Que el problema es que el riñón al final se acaba dejando de funcionar. Efectivamente, y acaban en diálisis o al final con un trasplante renal. Y claro, el problema de que ser diabéticos, tienes ya patología y es difícil entrar en la lista. Así que, ojito. Pues cuidado, siempre además haciendo caso al profesional, lo hemos dicho en todos los programas, que al final son tratamientos importantes que hay que cumplir y hay que realizar un seguimiento. Alicia, no sé si te parece, al hilo de lo que llevamos hablando en estos últimos programas, obesidad, ahora diabetes, no sé si querrías hablar en el próximo programa, por ejemplo, del azúcar, de cuándo es importante y cuándo no es importante, qué parte buena tiene el azúcar y cuándo es malo para nuestro organismo. Vale, pues lo emplazamos para el siguiente programa y fenomenal, hablamos del azúcar porque es importante. Es importante, totalmente. Sí. Alicia, pues muchísimas gracias por volver a estar en La Tarde con Cristina y nos vemos la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Pues ya sabéis datos básicos sobre lo que es la diabetes, a cuántas personas afecta en España y que tenéis que acudir a un médico si tenéis algún tipo de problema. Lo hablamos todos los lunes con estos médicos que van viniendo, hoy con Alicia Ávila. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida les seguimos contando más. En La Tarde con Cristina todo puede pasar. Es La Tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Y nos vamos a hablar ahora directamente con Arantxa Pérez, es animadora juvenil, porque este jueves 27 va a haber un skate park para todos esos institutos que se hayan apuntado y los que quieran aún apuntarse. Vamos a verlo. Hola, buenos días, soy Arantxa, soy la animadora de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara y hoy estamos aquí para presentaros el próximo 27 de marzo, que es un Skate City que hemos dirigido directamente a los institutos de secundaria obligatoria de Guadalajara. Bueno, este Skate City lo hemos metido dentro del mes de la salud juvenil y por tanto una parte de las actividades que van a realizar los chavales es que tienen que contestar preguntas sobre cultura general de Guadalajara y sobre salud relacionado en materia de ellos, de la gente joven.
Este Escape City lo hemos enmarcado dentro del mes de la salud juvenil, y la diferencia con otros escape rooms que hacemos es que este es en la calle, es un Escape City callejero, una gincana, en la que los jóvenes de Guadalajara, principalmente que vienen de los institutos de educación secundaria, tienen que realizar una serie de pruebas a través de una aplicación móvil. Ellos tienen que ir ubicando las pistas que les van a saltar y responderán a diferentes preguntas en materia de cultura general de Guadalajara y sobre salud infantil, o sea, salud juvenil. Una vez que contestan esas preguntas, les dan una puntuación, y cuando consigan una serie de puntos marcados, tendrán que ir a realizar una prueba física, que son pruebas de habilidades, pruebas de cálculo, de ingenio, en la zona del merendero, del Parque del Merendero de San Roque. Ahí también acumularán diferentes puntos, y una vez que pasen esas pruebas más físicas, pues tienen que volver a conseguir, o sea, volver a ir por el resto de la ciudad para conseguir nuevas pistas que les puedan hacer acumular puntos, porque cuando termine la partida de juego, que está estipulada más o menos en 1 hora, la aplicación se cerrará y el equipo que mayor puntos haya conseguido será el que obtenga un premio. Pues el premio de momento es sorpresa. Bueno, el plazo de inscripciones ha finalizado como tal, ¿vale? Pero es verdad que nos queda algún hueco en alguno de los pases. La actividad está pensada los primeros grupos de los institutos tienen que acudir a las 9 de la mañana al merendero del Parque de San Roque. Desde ahí se va a hacer el punto de partida para todas las sesiones, y tenemos 3 sesiones a lo largo de la mañana. La primera es a las 9, que dura hasta las 10:30. La segunda empieza a las 10:45 hasta las 12:15, creo que es, más o menos, y la última sesión empezaría a las 12:30. En esas franjas de horarias ya tenemos institutos que han solicitado participar en la actividad, y como os decía antes, pues sí que en principio si algún instituto más quiere o tiene la posibilidad todavía de participar, si se pone en contacto con la Concejalía de Juventud a través de juventud@aitoguadalajara.es, pues podríamos intentar ver para hacerles un hueco. Es verdad que esta actividad ya la hicimos el año pasado, se abrió en general a toda la ciudadanía, tuvo bastante éxito porque participaron diferentes grupos de jóvenes, incluso familias, también hubo algún grupo de familias que estuvieron participando. El formato es similar, lo que pasa que es verdad que las preguntas de este año pues han cambiado. De cara al año que viene, pues algún otro tipo de actividad de estas características sí que realizaremos, concretamente esta del Escape City callejero pues ya no sabemos. Bueno, pues nosotros más o menos con una antelación de unas 2 semanas aproximadamente, a través de las redes sociales que tenemos desde Juventud, en Instagram, que es Guadalajara_joven, todo el mundo puede informarse de todas las actividades que realizamos, que son muchas, desde conciertos, los sábados de escapada, que es el programa que tenemos de los escape room en un sitio cerrado, que es en el espacio TICE, tenemos también diferentes talleres o acciones formativas, que esas las hacemos aquí en el Centro Joven de Guadalajara, y bueno, y en general pues todas las actividades, bien a través de Guadalajara Joven, como te he dicho, o en la página web, en la parte de Juventud. Recordar que este Escape City que hemos organizado desde la Concejalía de Juventud se va a realizar el próximo jueves 27 de marzo en el entorno del espacio TICE. La ubicación principal va a estar en el merendero de San Roque. Os animamos a todos los institutos que todavía queréis participar a que os apuntéis. Continuamos con el programa de hoy, vamos a hablar ya de diálogos de talento y cambio, esta sección que tenemos todos los lunes en las que hablamos de talento, hablamos de técnicas para ayudar a todos esos emprendedores que están empezando o están en pleno camino. Estamos ya con Soraya y con Alberto Marchamalo, que es el invitado de hoy. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos a La Tarde con Cristina. Buenas tardes, un placer. Vamos a hablar de Netin, este espacio de coworking, ¿no?, entre varias empresas de aquí de Guadalajara. Varias, puedo decir ya que son muchísimas, porque es verdad que hay muchísimos grupos en todo el corredor de Lenares, incluso en Madrid ya hay varios grupos. Soraya, cuéntanos por qué has traído a Alberto, porque es uno de los managers principales de Netin. Vamos a explicar un poco lo que es esta red de coworking, que hablamos de ello también la semana pasada, pero vamos a meternos en materia. ¿Y por qué has traído a Alberto Marchamalo? Bueno, he traído a Alberto porque creo que es un talentazo que hay que traer y bueno, que todo el mundo le conozca, porque él es el City Manager de toda nuestra zona. Y con su figura, lo que es él, su persona, tanto a nivel personal como profesional, pues ayuda a muchísimas personas. Para mí es un apoyo fundamental dentro de todo lo que hago, todo mi emprendimiento, y bueno, puedo decir
que desde que él entró en mi vida pues me han cambiado muchas cosas y creo que es muy importante traerle para que se vea todo lo que hace por las personas. Al final Netin es un espacio de coworking entre diferentes empresas, es ese momento que tienen todas las empresas de Guadalajara pues para conectar, para ver qué oportunidades pueden surgir entre ellas en el futuro, ahora. Es un espacio para que las empresas se sientan a gusto y puedan conectar, ¿no? Eso es. No sé quién de los dos me quiere contestar. Eso es. Sí, efectivamente. Netin es una plataforma, al fin y al cabo, en la que bueno, nos conectamos a través de una aplicación informática, pero sí que es verdad que apostamos mucho por la presencialidad. Entonces, la presencialidad, el tener esas reuniones presenciales una vez al mes o cada 15 días, donde conectan varios profesionales de diferentes actividades de su sector para bueno, intercambiar negocio y sobre todo atender a sus clientes, pues es una plataforma muy interesante. ¿Hace cuánto os conocéis? Porque es verdad que Netin lleva ya unos años aquí en todo el corredor de Lenares, ahora ha dado el salto también a diferentes puntos de Madrid y de España, podríamos decir, porque Netin es algo muy grande, pero tú llevas muchísimos grupos, Alberto, no sé, ¿hace cuánto os conocéis? Porque al final yo creo que estáis un poco de la mano desde el principio, podríamos decir. Desde el principio de que empezó Netin aquí en esta zona, sí, de hecho yo conocí a Alberto hace un par de años, yo estaba empezando el emprendimiento y puedo decir que bueno, al principio era una emprendedora más, donde estaba en un grupo, era una mala winner, como se suele decir, porque tampoco aportaba mucho, porque estaba en mil cosas. Y bueno, antes de irme, además yo me acuerdo que le llamé a Alberto y digo, Alberto, no puedo con todo, y él me dijo, no, tú no te vas, te quiero como manager. Y puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que he hecho, porque gracias a ser manager, a estar rodeada de él, su apoyo y demás, pues hace que yo continúe adelante, y eso es muy importante. Al final Netin es un conjunto de personas que se juntan pues para hablar de sus negocios, para esas oportunidades, atender a sus clientes de la mejor manera, pero todo esto tiene una organización, tiene un control y tú eres la cabeza visible de esa organización, que son muchísimas las actividades que hace Netin, muchísima la organización que hay que hacer. No sé ¿cuál es tu historia? ¿Cómo has pasado de querer emprender, ¿no?, con tu propia empresa a luego formar parte de Netin y convertirte en alguien clave para lo que es toda la organización? Sí, bueno, yo al fin y al cabo siempre me he movido en equipos de networking. Es una cosa que siempre ha ayudado a mi empresa a conectar con otros empresarios y sobre todo cuando estamos emprendiendo, pues es una plataforma muy interesante para ello. Y se me puso en el camino el montar mi propio equipo de Netin. Yo empecé como manager en uno de los equipos de Netin, en un equipo de Guadalajara. Ese equipo se desarrolló bastante rápido, llegamos a tener 34 empresas dentro del equipo. Y bueno, en una convención anual que hace Netin para todos los managers, que son las personas que dirigen cada equipo, que lo hicieron en Murcia, pues dijeron que se estaba desarrollando, se estaba empezando a potenciar la figura de City Manager, que es como el franquiciado de Netin, es la persona que bueno, pues, se encarga del desarrollo de equipos en una zona, en mi caso el corredor de Lenares y parte de Madrid, y empezamos a montar equipos, y el montaje de los equipos con los managers, sobre todo lo que vamos buscando es gente con talento, gente que sabemos que tiene esas capacidades, ese potencial de liderazgo que lo llevan innato dentro de ellos mismos para desarrollar esos equipos y hacer crecer a los compañeros y a las empresas que están dentro de los equipos. Y es donde apareció Soraya, no sé si fue el segundo o el tercer equipo que montamos dentro del corredor de Henares y Madrid. Ahora mismo tenemos unos 14 equipos, yo gestiono unos 14 equipos, y Soraya tiene ese talento, ya la conocéis. Entonces lo que buscamos es que el talento se desarrolle también dentro de Netin para ayudar a otros empresarios a potenciar sus negocios y que generen más negocio, que es la finalidad de Netin, generar más negocio entre todos. Vamos a darle un poco la vuelta, porque es verdad que Soraya ha hablado de todo lo que le has ayudado al final en todo el proceso, ese no te vayas de Netin porque tienes talento, te necesitamos, pero al final todas las semanas aquí Soraya habla de talento, habla de todas esas personas a las que también ella ha ayudado de determinada manera. No sé en qué te ha ayudado a ti Soraya. Bueno, Soraya ahora mismo dentro de los equipos de Netin es una pieza clave. Es uno de los managers más reconocidos al fin y al cabo dentro de toda la zona del corredor y Madrid. Y ella es la primera que siempre pone su granito de arena a la hora que hay que organizar un
pues las Power Netting que organizamos, por ejemplo, que la última la hicimos en el Casino de Alcalá de Henares con unos 140, 150 empresarios, y ella es la primera que está ahí para cuando se la necesita y ayudar, ya no solo con su equipo, que hace una gran labor con su equipo, sino que es una pieza clave dentro de los managers que yo dirijo. Al final es un trabajo aparte del trabajo que tú tenías antes de Netin. No sé cómo fue compatibilizar en un momento dado todo eso, porque al final tú entras en Netin como un empresario más, ¿no?, con ese talento que hace que puedas estar en Netin, pero luego empiezas a meterte en este mundo, empiezas a generar muchísimos más equipos y llega un momento que tienes que compatibilizar todo. Pues mira, ha llegado un momento en el cual yo ahora mismo mi empresa la tengo en un segundo plano y estoy más dedicado a lo que es Netin. Ya no es una forma de negocio también para mí, en mi caso, sino que también me da algo que no me lo ha podido dar otros negocios que he tenido, que es el ayudar a otros empresarios a que su empresa crezca, al fin y al cabo. Entonces eso es muy gratificante. Yo creo que es una de las cosas que más me mueve el estar en Netin, ya no solo el tema económico, sino ayudar a otros empresarios, ver que su empresa, una empresa que es recién creada, en el caso de emprendedores que se adhieren al equipo, o empresarios que llevan ya un montón de años dentro del sector, pero cuando entran en Netin, pues sí, tenemos las claves para que al fin y al cabo, haciendo una determinada serie de cosas, pues la empresa siga creciendo y siga generando más clientes, más contactos o mejores clientes o clientes de más calidad, al fin y al cabo. Entonces eso es muy gratificante. Sí, que además es potenciar ese talento que tienen cada una de las empresas que están en Netin con una red a lo mejor que acaba convirtiéndose más en familia que en trabajo, porque es verdad que también en todas las reuniones pues prevalece ese buen rollo, esa familiaridad, ¿no?, ese saber cómo es la otra persona que está a tu lado para poder recomendarla en un momento dado si alguien necesita, me lo invento, un fontanero. Pues yo sé que en mi grupo hay un fontanero que es muy maja y que voy a recomendarla porque tiene el talento que yo quiero enseñar, ¿no?, que quiero que la gente sepa que lo que yo mando también es bueno para los demás. Es a lo mejor el trabajo que se realiza en Netin. Sí, eso es. Al fin y al cabo, cada uno que entra en Netin lo que va buscando es más negocio. Nosotros apostamos siempre por la calidad en los equipos, la calidad a la hora de grandes profesionales, serios profesionales, y que sabemos que cuando le vamos a pasar a nuestro cliente va a ser bien atendido. Pero eso también va generando entre los compañeros una relación de confianza que al fin y al cabo ya no nos vemos como empresarios, sino que nos vemos casi como amigos, como familia, entre comillas, porque es el día a día en la que empezamos a trabajar juntos, colaboramos juntos, y eso también es fundamental, es pieza clave el manager de cada equipo, ¿vale? El manager es quien conecta a todas estas empresas, a todos estos empresarios, y en el caso del equipo de Soraya, pues al fin y al cabo Soraya es la pieza clave. Soraya, no sé si quieres destacar algo más aparte de todo lo que hemos estado hablando, un poco de todo este talento, de todo lo que significa al final Netin, esa familiaridad, porque al final es de un talento individual meterlo en un grupo que está rodeado de talentos y que va a poder pues explotar todas las facetas de su trabajo en un grupo en el que va a haber más gente con talento. Bueno, pues al final destacar la figura de Alberto, que bueno, es una persona que impulsa muchísimo a las personas y a las empresas. Él tiene una historia detrás, no solamente ha estado emprendiendo en lo que está haciendo ahora, llena de éxitos y también fracasos, que es lo que yo siempre digo, por eso le admiro tanto y por eso he querido destacar su figura y bueno, les invitamos a todos los emprendedores a que vengan a conocernos, seguimos buscando managers también para equipos, talento que sea capaz de liderar equipos, que en eso estamos en búsqueda activa y demás. Y poco más, sobre todo destacar pues mucho su figura y lo mucho que me ayuda a mí primero y a todas las demás personas. Pues muchísimas gracias a los dos por venir, a ti en especial, Alberto, por estar con nosotras en nuestra sección de los lunes, que al final hablamos de eso, hablamos de talento, de esas personas que tienen algo especial, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí, Soraya. Nosotros nos vemos la semana que viene. Un placer. Pues nada, gracias a vosotras y en especial a Soraya por también invitarme. Muchísimas gracias. Gracias.
Y nuestro compañero Javi Lobo nos trae esta semana otro reportaje. Vamos a descubrir qué son las altas capacidades. Para eso se ha desplazado hasta el Centro San José, hasta esa asociación Liebre. Vamos a conocer cómo es el día a día de todos esos chicos y chicas con altas capacidades. Javi, cuéntanos. Bueno, Cristina, pues estamos en el Centro San José. Estamos con Erika, ella es la presidenta de la asociación Liebre, presidenta de la Asociación de Altas Capacidades. Lo primero, vamos a ver, cuéntame, ¿qué es un chico con altas capacidades? Pues a ver, un chico con altas capacidades, es difícil definir de una forma muy concreta lo que son las altas capacidades. Se sabe que son personas que tienen pues unas conexiones neuronales diferentes, entonces procesan la información diferente, hacen diferentes conexiones entre áreas de la información, lo cual les hace tener una capacidad de aprender diferente. Son personas también con una alta sensibilidad generalmente que les acompaña y pues bueno, sobre todo en la etapa inicial, o sea, cuando los niños son más pequeños, pues suelen tener ciertas disincronías, ¿no? Pues porque su cabeza, su velocidad de procesamiento, su capacidad de conocimiento, de aprender es más rápida, pero luego emocionalmente generalmente son niños pues con las capacidades de un niño de su edad, entonces o incluso un poquito inferior. Entonces, pues bueno, tienen esas disincronías que los hacen a veces ser un poquito especiales, ¿no? Bueno, chicos que además hay que detectarlos y cuanto más tempranamente se detecte un chico con altas capacidades, yo supongo que sea más fácil ayudarle. ¿Cómo detecta un padre a un chico con altas capacidades y dices, no, es que es muy inquieto? Y a lo mejor lo que pasa es que tiene una alta capacidad que le hace ir más allá que los demás críos. ¿Cómo se detecta, Erika? Pues a ver, la detección, bueno, en casa generalmente se nota que tienes un niño diferente, ¿no? Porque desde muy pequeños pues tú ves que tu niño pues no va a la velocidad que el resto de los amiguitos del parque o de clase o de los niños que conozcas, entonces ya desde el principio te salta un clic de que tienes un niño pues que a veces no son ni niños, o sea, ya tienen razonamientos mucho más avanzados a su edad, a lo mejor les ves que aprenden a hacer cosas sin que les enseñemos o más rápido que el resto de los niños, que no encaja en el aula, que está dando guerra, que se mueve, que se aburre, entonces ese carácter disruptivo que tiene en el aula, ¿no? Pues a veces hace que el profe pues ya te llame, que vamos a ver qué pasa vamos a ver al orientador, pues alrededor pues hay otras, se les pone otras etiquetas que a lo mejor no son las que les corresponden y luego cuando se hace el estudio correspondiente pues suele saltar que es un niño de altas capacidades. Bueno, pues estamos con Miguel y con Carmen. Ellos tienen una niña de altas capacidades que se llama Carla. ¿Cómo te diste cuenta que era una niña de altas capacidades? Cuéntame. Bueno, pues ella aprendió a hablar rápido, fue muy precoz desde pequeñita y en el colegio pues había algo que nos llamaba la atención que no era como el resto de los niños. Entonces nos pilló la pandemia, que eso fue un freno para todos. Y finalmente un día nos estuvo diciendo que había una pelota que botaba y botaba más despacio porque la electricidad estática la traía, ella tenía 7 años y fue como, pero ¿eso de dónde la has sacado, no? Y como en el colegio no había mucho feeling a la hora de que nos la detectaran, decidimos hacerlo por lo privado, a través de una clínica privada y bueno, pues salió que tenía altas capacidades y el colegio aceptó de buen grado ese informe y desde entonces pues tiene su adaptación aparte en las clases y ella está muy contenta, la verdad. Vamos a ver, así entre tú y yo, si tener un niño es complicado, ¿tener un niño con altas capacidades es más complicado o no? Es un niño con... A lo mejor más complicado no, pero sí diferente. Pues tienes que preocuparte de otras cosas que con un niño normal. Tienes que preocuparte de que no se aburra en el colegio, de que esté siempre incentivada a aprender. Por suerte, o sea, nuestra hija siempre busca, o sea, ya no ve vídeos de cómo aprender, pues cosas de matemáticas, manualidades, se preocupa por aprender, o sea, ya te lo pide, lo necesita. Entonces, nos preocupamos de otro tipo de cosas, no es ni mejor ni peor, ni más difícil ni más fácil, pero tienes que preocuparte de otra serie de cosas, de las emociones, de que aprenda, como he dicho antes, de que aprenda, de que no se aburra y de incentivarla para que siga queriendo aprender.
¿Tú cómo la ves? ¿La ves en la NASA? ¿La ves viajando por el espacio? ¿La ves de matemática o la ves feliz? Sinceramente la veo donde ella quiera y hasta donde ella quiera llegar, que es lo que le decimos, vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Uno de los talleres que se está realizando en este Día de las Altas Capacidades aquí en Guadalajara es un taller de robótica. Los críos aprenden a programar un robot con las variables que les están dando. Bueno, les estamos hablando de altas capacidades y ustedes dirán, ¿y cómo es una persona con altas capacidades? Pues es como como Alejandro, ¿lo ven? Tan normal, tiene sus manitas, sus pies. Alejandro, ¿cuándo te dijeron que tenías tú altas capacidades o cuándo te diste cuenta? A ver, yo darme cuenta no, porque al final cuando eres un niño no sabes qué es eso, tú vas, sabes que eres un poco más raro, pero te hacen... Me hicieron unos test y me dicen, no, vamos a hacer una prueba, yo me lo tomaba como un juego. Las pruebas que me hicieron, de hecho no me acuerdo de ninguna, pero fue con 8 años más o menos. Y cuando te dicen, es un chico con altas capacidades, ¿tú qué sientes? Yo ¿No te lo crees? Sí, yo la verdad que no suelo hablarlo, no suelo decirlo, porque siempre da la sensación de que puedes llegar a parecer narcisista o un ególatra, que puede pasar, pero yo lo sé y lo noto en algunos aspectos y en otros no tanto. En algunos aspectos sí que es cierto que lo noto, sobre todo en la velocidad de procesar las cosas, de la capacidad sobre todo de hablar, ¿no? De expresarse, de expresar las dudas que llegan antes que de lo que cerebro que a los demás, a los cerebro que a mis compañeros, por ejemplo. Una de las tareas importantes con los niños de altas capacidades es participar con ellos en los juegos, en los roles o en aquellas cosas que ellos quieran descubrir. Lo que tienes que aprender, ¿verdad? Miguel. Sí, sí, sí. Porque el de la cola este es el hipocampo. No, va. A ver. Sí, señor, ya lo tenéis. Y en tiempo récord. A ver, ¿ves, papá? ¿Ves, papá? Veo. Un león con cabeza de águila. Bueno, Cristina, y nos vamos a despedir desde aquí, desde este centro hoy de altas capacidades, el centro San José, y vamos a ver si somos capaces de aprender a hacer el Rubik. ¿Os sale, chicos? Bueno, sí, aquí hay chavales ya que son maquinones, que no tardan ni 2 minutos. Estamos aquí con tiempo, Bueno, un poquito. Muy bien. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Javi Lobo por ese reportaje. Nosotros nos volvemos a ver este miércoles a las 5 de la tarde para contarles todo lo que ocurre, ya lo saben, en Guadalajara y en la provincia. Este miércoles podremos ver diferentes reportajes como siempre y estaremos con la UNED como todos los miércoles. Muy buenas tardes a todos y disfruten de esta tarde. Viene el Henares a su paso por Arriaca, con las compuertas abiertas los pantanos se desaguan y los ríos con empacho que hasta Las Vegas alcanzan, convirtiendo en arrozales donde trigo antes se hallaba. Que marzo está maciando y ya ha dado por la llorera, 15 días diluviando y 30 de torrentera. Lleno el Henares que hasta el ojillo rebosa, así que se suban alto, que tiene peligro la cosa. Pero si el puente se hunde, lo culpen a la riada, echen la culpa a la gente que hay encima amontonada, viendo si se sale el agua. Que marzo está marciando. Y
lleno en Lenares que hasta el ojillo rebosa. Así que se suban alto, que tiene peligro la cosa. Pero si el puente se hunde, no culpen a la riada. Echen la culpa a la gente que hay encima amontonada, viendo si se sale el agua. Que marzo está marciando y te ha dado por la llorera. 15 días diluviando y 30 de torretera. En la tarde con Cristina todo puede pasar. Esa tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados.